Los periodistas. El compañero de barra hablaba sin parar sobre los presuntos resultados de las encuestas para encontrar, o acaso disfrazar, quién sería él o la elegida a encabezar el movimiento gobernante en Puebla. Salacaín se había alejado de la política años atrás. Había llegado a una conclusión: los colores pueden ser diferentes, pero las características de los hombres son siempre las mismas. Siempre son las mismas, decía. Por tanto, prefería socavar en el pasado de los presuntos, principalmente en sus hábitos alimenticios. Eso siempre le había dado mejor resultado. A una persona se le conoce en la mesa, decía el aventurero. No importa si hay vajilla de Bavaria, copas de cristal cortado, vinos premium y una comida de cocina de autor, o simplemente si la mesa está en un puesto de mercado popular, una fonda, o preferentemente en la casa del político. Eso permitía siempre ahondar en sus costumbres, en su manera de comer, en la forma de tratar a los demás, el lugar de su familia en la mesa, la deferencia a sus invitados y servidumbre, y, fundamentalmente, a su grado de conocimiento de la cocina poblana. El aventurero Salacaín había expresado varias veces a sus conocidos sobre la carencia de conocimientos culinarios y gastronómicos de los políticos. Incluso les culpaba de romper con las tradiciones y la puesta de moda de guisos y bebidas ajenos a un paladar formado en la poblanidad. Quizá la propuesta decimonónica tampoco fuera la ideal, pero había cierta nostalgia sobre cuándo, cómo, dónde y qué comer según la temporada. Un amigo metido a político le había corregido alguna vez sobre el tema bajo la premisa: quedan pocos poblanos de Puebla. A la ciudad han llegado familias enteras provenientes de otras entidades, de otras culturas, por tanto, con otras costumbres gastronómicas. Y sí, efectivamente, las mesas poblanas han dejado de ser eso, para convertirse en tendencia de mercado, en espacios de sincretismo y moda. Principalmente eso, moda. Hubo un gobernador en la década de los 80 del siglo pasado a quien no le gustaban los chiles en nogada. Decía de ellos: es un plato imperialista. Y por tanto los despreciaba en un intento de acuñar su nacionalismo mexicano y su afición al chablis. Vaya asuntos contradictorios. El amigo de la barra seguía en la charla intentando saber cómo 6 de los 7 nominados asumirían la noticia de negativa y cómo les afectaría en temas de salud. Años antes, el aventurero había escuchado sobre esos asuntos. Los precandidatos deben estar más preparados para no ser y no tanto para ser designados. Y sin duda, el escenario actual permitiría algunas recomendaciones a los perdedores. ¿Cómo asimilar la noticia de no haber resultado el mejor? Salacaín opinó. Se trata de una noticia difícil de asimilar, como cuando uno pierde a un familiar o se entera de una tragedia irremediable o ha sido testigo de un choque con resultados de pérdidas de vidas humanas. La abuela y las tías de Salacaín acostumbraban salir a la calle cuando se escuchaba algún choque cercano a la casa y llevaban consigo metida en la bolsa del delantal una torta dura. Siempre las había en su casa para ofrecerla a las personas accidentadas, para recoger la bilis, decían. Quizá tendrían razón científica o simplemente era una tradición del pasado. Después de la mala noticia, un menyul, dijo el amigo de la barra. Salacaín pensó en otra bebida, quizá un tequila, pero preferentemente al enterarse del no, cayera mejor al cuerpo un trago de buen mezcal, pues como dicen por ahí, para todo mal mezcal y para todo bien también. La charla continuó y de las bebidas pasaron a las comidas.
6 de los 7 recibirían la mala noticia y eso derivará en una disposición a estar negativos, irritables, malhumorados, de donde quizá la principal recomendación consistiera en reforzar la serotonina, causante de la felicidad y del buen humor. Hace algunos ayeres Alacaín había leído un artículo respecto a la alimentación para mejorar el humor. Seguramente 6 de los 7 estarán en unas horas con muy mal humor al no ser electos. El documento aquel mencionaba los frutos secos y las semillas como muy necesarios por ser ricos en aminoácidos y sales minerales. Por tanto, a los perdedores habría de llevarles nueces, almendras sin sal, pepitas de calabaza y algunos frutos secos. El pescado azul, rico en omega 3, también beneficia la producción de serotonina. Por tanto, los susodichos deben aumentar el consumo del cazón, la trucha, el atún, las sardinas, o si tienen más presupuesto, la caballa, el congrio, el arenque, los boquerones o la lamprea. Vaya festín, una lamprea en su sangre cocinada con vino y manzana. Eso lo recordaba el aventurero. La miel, la avena y el chocolate amargo, con más del 90% de cacao, también les serían útiles a estos frustrados en el momento de sentarse a la mesa. Y había otro ingrediente, quizá el más fácil de comer, pero el más difícil de adquirir, en el sentido metafórico. Son ricos en proteínas, zinc, y permiten al organismo la mejora en la producción de la serotonina. Por ende, mejoran el estado de ánimo, el humor. Los huevos. Sí, dijo Salacaín, hacen falta muchos huevos. La tía abuela tenía una frase: más vale en paz un huevo que en guerra un gallinero. Y la abuela le respondía: por muy gallo que sea el gallo, la gallina es la de los huevos. Pero esa es otra historia.